dura prueba conviertes en paz. Es que soy tan pequeño que al tocarme siento que voy a desmayar. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, yo no canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me da la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. A veces en mi afán creo que ya no estás, pero puedo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, yo no canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me da la bonanza. Dios siempre está, nunca nos desampara y siempre nos ayuda. Amén. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas. ¿Qué misterio existe que a mi dura prueba conviertes en calma? Es que soy tan pequeño que al tocarme siento que voy a desmayar. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, yo no canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me da la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. A veces en mi afán creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, yo no canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me da la bonanza. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le voy a invitar, hermanos, que se pongan de pie para dar lectura al pasaje que vamos a compartir, que voy a compartir esta tarde. El segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Cuando ya lo tengan, pueden indicar con un amén. Los niños salen con Ana Ruth y Kareli. Amén. Salen a sus clases. Tienen sus clases los niños, pueden salir allá con nosotros. Gracias. Vale. Capítulo 4, el segundo libro de los Reyes, dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová.
y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y ella en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella les echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: tráeme otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ven y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quieren. Ocupen sus lugares, hermano, por favor. Santo. Gloria a Dios. Es muy importante, hermanos, el buscar el consejo adecuado o con la persona indicada. Amén. Si usted tiene algún problema, tiene que buscar el consejo en la persona apropiada. Vamos a decirlo así: si yo quiero construir una casa, no voy a ir a preguntarle al mecánico, ¿verdad? Voy a ir con el arquitecto. Si voy a practicar algún deporte, tengo que ir con un especialista, con alguien que se dedique a eso. Si tengo alguna enfermedad, no le voy a preguntar a la vecina qué tomo para que se me quite este dolor. Tengo que ir con el médico para que me examine, ¿verdad? O sea, y si tengo algún problema financiero, obviamente tengo que buscar un asesor financiero para que me diga cómo dirigirme en esto. Amén. Y miren, precisamente hablando de finanzas, aquí tenemos un pasaje que narra así: una mujer, así dice el verso 1, una mujer. Esta mujer, hermanos, tenía un problema tremendo en su vida, era un problema financiero. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Esta mujer, hermanos, había quedado viuda. Y en aquellos tiempos, quedar viuda era más complicado que en estos tiempos, porque había menos fuentes de trabajo. Prácticamente eran los hombres los que sostenían el hogar. Todavía no, pero hay más opciones, más protección para las mujeres. Pero en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, quedar viuda era una más triste tragedia, porque se quedaban en el desamparo. Entonces esta viuda, hermanos, heredó una deuda. Su esposo contrajo una deuda y murió, y le dejó el problema a la mujer. Entonces, cuando ella tiene ese conflicto de la deuda, llega el acreedor para cobrarle. Al acreedor no le interesaba, no le interesó si había quedado viuda o no. Él quería su dinero. Él quería su dinero. Y llegaba todos los días procurando su dinero. Y si no me paga, si usted, señora, no me paga, voy a tomar a 2 de sus hijos, me los voy a llevar
para que sean mis esclavos. En aquellos tiempos era permitida la esclavitud. Entonces el acreedor decía: me llevo a estos dos muchachos, los vendo como esclavos y recupero mi dinero. Era permitido por la ley hebrea el hacer eso. Entonces él decía: me llevo a estos dos muchachos y los vendo como esclavos. Entonces esta mujer, hermanos, se resistió totalmente a mirar a sus hijos como esclavos. Ella no quería ni siquiera imaginar cómo sus hijos iban a convertirse como en bestia de carga. Porque tristemente en la venta de esclavos se hacía esto, ¿no? A los esclavos se les ponían una plataforma como esta y se vendían los esclavos, los ponían así a todos, y los que compraban esclavos se acercaban y le revisaban la dentadura a los esclavos para ver si estaban sanos o no, como si fueran animales. Y obviamente que aquella madre decía: mis hijos no van a ser esclavos de nadie. O sea, la situación de esta mujer era muy estresante, porque amaba a sus hijos como toda madre, ¿verdad? Amaba a sus hijos y ella no quería mirar a sus hijos como esclavos. Entonces ella, hermanos, busca al varón de Dios para que le dé un consejo. Va a buscar a Eliseo, y cuando se encuentra con Eliseo, dice que clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi esposo, era hombre de Dios, era temeroso. O sea, ella le presenta argumentos a Eliseo de quién era su esposo. Esta mujer pudo haber buscado a uno de sus familiares con dinero o buscar otro medio, pero no, buscó al profeta, al hombre de Dios, y claro, expuso sus argumentos y los expuso muy bien, diciendo: mi esposo era temeroso. En otras palabras, Eliseo: mi esposo era un hombre comprometido con Dios. Era un hombre comprometido con la obra. Pero nos sucedió esta tragedia y me dejó endeudada, y el acreedor todos los días viene a molestarme. Necesito que me des un consejo. Dime, Eliseo, ¿qué puedo hacer en este caso? Para Eliseo, hermanos, esto también podría representar un conflicto. Pero mire, Eliseo le dice: declárame qué tienes en tu casa. Declárame qué tienes en tu casa. Y esta mujer, hermano, respondió: tu sierva no tiene ninguna cosa en casa. Tu sierva no tiene nada. No tengo de dónde echar mano para pagar mi deuda. No tengo nada. Mire, hermano, cuando la persona se deja llevar por las presiones financieras, por las deudas, ¿sabe qué pasa con la mente? Hay quienes se ofuscan. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a saldar esta deuda? Y se encajonan ahí. Por eso Eliseo le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo: tu sierva no tiene nada. Tu sierva no tiene nada. Pero ¿sabe qué, hermano? Siempre habrá una salida. Siempre hay salida para las pruebas. Siempre hay salida para los problemas.
Cuando Eliseo le dice, ¿qué tienes en tu casa? Había una salida, pero ella estaba atorada en el problema. Recuerdo la crisis del 85, 1985, cuando la devaluación del dólar no se le avisó a muchos empresarios de la nación y algunos optaron por suicidarse. Esa no es una salida, pero se ofuscaron. Hace años hubo una helada allá en Sonora y Sinaloa y se helaron todos los maizados, hace como 20 años. Se helaron y algunos tenían muchas hectáreas sembradas. Y recuerdo que una persona de allá de Los Mochis se suicidó por la deuda. Se había endeudado con el banco. Se ofuscó y se suicidó. O sea, la presión financiera de que la mente se ofusque, se bloquee. Pero también la presión financiera hace que el cerebro trabaje y despierte y busque salidas. La historia de Estados Unidos por allá en 1929, hay un día que ellos le llaman Martes Negro. Fue una depresión financiera en Estados Unidos donde la gente hacía fila para que le dieran algo de comer en Estados Unidos. Y en esa crisis, hermanos, en esa crisis, Dios empezó a levantar a hombres y a mujeres. Uno de ellos se paró en su parcela y tenía cacahuate sembrado ahí. Dice, esto no vale nada. Pero él era cristiano y agarró un cacahuate. Y digo, Señor, en esta crisis y en esta depresión, yo sé que tú puedes hacer algo con esto. Y luego el Espíritu Santo llegó y le iluminó. Haz crema de cacahuate. ¿Y quién no ha probado la crema de cacahuate? Y en esa crisis resolvió su problema, se hizo millonario, aportó para la obra y para la obra de Dios. El general Kentucky también fue de ese tiempo. O sea que si nosotros pedimos y buscamos dirección de Dios, Dios iluminará nuestro entendimiento, nuestro cerebro y nos llevará de la mano a la bendición. Porque Dios sigue siendo Dios. Él no ha muerto, Dios vive y reina por siempre. Esta mujer, hermano, dijo, yo no tengo nada. Hay gente que... Pero mire, esta mujer cuando le preguntan, ¿qué tienes en casa? Ella dijo, no tengo nada. No tengo nada en casa. Cuando una persona, hermanos, estaba bajo esa situación, esa presión financiera, se bloquea y no tiene nada. Me recuerda a un amigo de allá del estado de Sonora que le cayeron los años encima, sus hijos salieron de la universidad, se hicieron profesionistas y quedó la pareja. Y un día voy a visitarles y me da testimonio el hermano, me dice, ¿sabe qué, hermano? Fíjese que mi esposa me dice, Martín, estamos bien pobres, Martín, y ellos eran empresarios, pero habían parado sus actividades, y estamos bien pobres, Martín. Y mire, hermano, parece que esto me golpeó tanto en la cabeza cuando me dice, estamos bien pobres, y yo me quedé pensando, estamos pobres, no tenemos dinero, no tenemos finanzas. Entonces me fui a mi oficina, agarré un cuaderno y de repente una luz se me encendió en la cabeza para que yo hiciera un inventario de todo lo que tenía. Tenía propiedades, tenía maquinaria, tenía un montón de cosas. Pero el asunto es que la presión financiera a su mujer le hacía ver que no tenía nada. A esta mujer de la que estamos hablando dice, tu sierva no tiene nada. El profeta le dice, algo debes de tener. Estoy parafraseando el pasaje, ¿verdad? No, porque
la Biblia no especifica. Estoy parafraseando. Algo debes tener. ¿Qué tienes en casa? Y mire lo que dice la mujer. Tu sierva no tiene ninguna cosa en casa. Solo tengo una vasija de aceite. Es todo lo que tengo. Una vasija de aceite. Entonces el profeta le dice a la mujer, dándole instrucciones: mira, con esa vasija de aceite es una bendición. De ahí va a fluir la bendición para tu vida. Ve a tu casa y manda a tus hijos para que pidan vasijas vacías. No pocas, pidan gran cantidad de vasijas vacías. Y la mujer fue a su casa y mandó a sus hijos para que pidieran vasijas prestadas. Y recorrieron toda aquella población y consiguieron muchas vasijas. El profeta dice: cuando tengas las vasijas, enciérrate tú y tus hijos. Aquella mujer, no, sin cuestionar, sin preguntar nada, hace lo que el profeta le dijo. Se encierra en su casa con sus hijos. Hay un dicho que dice: pueblo chico, infierno grande. Todos los vecinos conocían la situación de la mujer viuda, de la crisis financiera que ella estaba pasando. Toda aquella gente sabía que el acreedor llegaba a amenazarle. Cuando aquella mujer consigue las vasijas y se encierra con sus hijos, ¿qué pensarían los vecinos? Oye, María, a mí me pidió una vasija, a Juana también, y a Pancha, oye, nos pidió vasijas a todos, pero si no tienen ni para comer, ¿para qué quieren tantas vasijas? Oye, ¿no se volvería loca Juana? ¿No se trastornaría? Nos pidió vasijas a todos. Y luego fue y se encerró. ¿Cómo ven? Era para pensar, ¿verdad? La gente se cuestionaba alrededor. Oye, ¿no se volvería loca? ¿No se irá a suicidar junto con sus hijos? Mientras la gente estaba cuestionándose allá afuera, en la casa de aquella mujer viuda, se le dio la indicación: de esa vasija de aceite vas a agarrar una vasija, la vas a llenar y tus hijos te lo van a estar pasando y el aceite se va a multiplicar. Oye, cuando aquella mujer va y se encierra, aunque todo el mundo estaba pensando qué estaba pasando con aquella mujer, dentro de aquella habitación, en lo secreto, en la intimidad del hogar, Dios se estaba manifestando con poder. En la intimidad del hogar, Dios estaba haciendo una obra gloriosa. Dios estaba supliendo la necesidad de aquella familia. Dios estaba trabajando a favor de aquella familia que estaba activándose en esa fe gloriosa. O sea, empezó a la mujer, le pasaba una vasija, le llenaba y dame la otra. Oye, hermano, ¿qué experiencia tan más sobrenatural y tan más maravillosa que desde una botellita, de una vasija de aceite, llenaba una, llenaba otra. O sea, eso es una locura. Por eso decía en un principio: Dios sigue siendo Dios. Él no cambia los métodos. Dios, hermano, siempre nos ha sorprendido de una manera muy especial a todos. Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él sabe cómo ayudarnos. Él sabe cómo tendernos la mano. Él sabe cómo sacarnos de la crisis. Porque Él sigue siendo Dios y está sentado en su trono. Y desde allá Él controla. Porque Él sigue siendo Dios.
principio de aquel milagro. Una vez que están llenas las vasijas de aceite, le pide a uno de sus hijos y le dice: dame otra vasija, hijo. Mamá, ya no hay. La bendición estaba ahí, hermano, en el aceite. Ahí estaba la bendición. Pero mire qué glorioso. Aquella mujer, cuando recibe la bendición, va y consulta de nuevo con el siervo, con Eliseo, y le dice: ¿qué hago ahora? Dime qué voy a hacer. Eliseo dice: mira, ven y vende el aceite y págale a tus acreedores, y con el resto vive tú y tus hijos. La mujer, hermanos, activó su fe. La mujer ahora sí se prendió en fe, activándola, dejando su carga en manos de Dios, echando toda su ansiedad en Dios. Porque si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Tú vales más que mil pajarillos. Él sabe cómo cuidarnos, Él sabe cómo ayudarnos. Oiga, activó su fe. No importa qué crisis estés atravesando, hermano. Puede ser una crisis financiera. La respuesta sigue siendo Dios. Puede ser una crisis familiar. La respuesta es Dios. Puede ser una crisis de enfermedad. La respuesta es Dios. Siempre la respuesta es Dios. Por eso aquella mujer activó su fe, la activó y Dios manifestó su gloria y su poder. Tenemos una lección de vida y debemos aprender a tener total dependencia de Dios. Tener dependencia de Dios, es cierto, no es fácil, porque nosotros cuestionamos todo. Si aquella mujer se hubiera puesto a pensar: ¿qué va a pasar? ¿Y cómo va a suceder esto? ¿Se irá a hacer o no se irá a hacer? Simple y sencillamente obedeció y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Si nosotros aprendiéramos el secreto de la dependencia de Dios, viviríamos más felices, con menos complicaciones. No digo que con menos responsabilidades, porque todos tenemos responsabilidades. Usted tiene que levantarse tempranito a trabajar, es parte de su responsabilidad. Porque nosotros no somos los que creemos: Dios me va a ayudar. No, Dios me va a ayudar, pero tengo que trabajar, tengo que activarme. Pero en las crisis de cualquier tipo, si usted depende de Dios y aprende a tener dependencia, Dios va a iluminar su entendimiento. El profeta le preguntó: ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Ella dijo: no tengo nada. Estoy nada. ¿Qué tienes en casa, hermano? ¿Qué tienes en casa? Mire, a mí me admira mucho. Nosotros estuvimos trabajando buen tiempo en la cárcel, como ministerio carcelario. Y ahí muchos hombres aprenden a hacer manualidades que se queda uno maravillado. Meten barcos en botes, hacen cuadros, pintan, un montón de cosas que descubrieron ahí en la cárcel. O sea, ellos tenían algo en casa. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes? Activa tu fe. No importa qué situación estés atravesando, pero tienes algo para ser bendecido. Algo que se tiene que activar. ¿Sí? Algo que se tiene que activar. Algo que se
tiene que cuidar. Le decía que la crisis es donde surgen las ideas, las bendiciones. Las crisis. ¿Qué tienes en casa? No digas, yo no tengo nada. Hay gente que dice, yo no sé hacer nada. Usted sabe hacer algo. Algo que nadie más lo va a hacer mejor que usted. Porque Dios le dio algo a usted. Active su fe. Aquella mujer activó su fe y fue bendecida. Aquella mujer activó su fe y suplió sus necesidades. Aquella mujer activó su fe y se liberó de la presión financiera. Aquella mujer activó su fe y sus heridas fueron sanadas. Porque eso hace la presencia de Dios. También trae sanidad emocional. También nos da equilibrio emocional. Y podemos estar bien y bendecidos. ¿Qué tienes en casa? Yo no tengo nada. Pero sí tenemos, hermano. Sí tenemos. Deja que Dios tome el control de tu vida. Oh, esta crisis me está matando. No, cualquier tipo de crisis, Dios tiene el control. Él sabe cómo ayudarnos. Él sabe cómo liberarnos, cómo bendecirnos. Santo. Estudiando parte de la historia de los hombres que han sido prósperos, miraba la historia de William Colgate, allá en 1820 y tantos. Él llegó a Nueva York y empezó a vender jaboncitos y de repente se le iluminó la mente, y quien no conoce la Colgate y al Palmolive. Y él salió como jovencito para ayudar a los gastos de la familia, pero Dios le iluminó. En esas crisis financieras se levantó ese hombre también, como se han levantado muchos más. ¿Qué tienes en casa? Quizás estás batallando con los trabajos, con la familia, con algún problema, no importa qué tipo de problema, pero que está generando una crisis. Y no sabes qué hacer. San Pedro le dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él sabe tener cuidado de nosotros. Hay un canto que dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? Y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Aprenda a depender de Dios. Mire, le damos testimonio, ¿no? Y aquí está la hermana Hanna. Cuando llegó a la iglesia, ¿se acuerda, hermana Hanna? Hace 30 años. Invadida de cáncer. ¿Con cuántos meses le daban de vida? 2 meses de vida. Tony, delicadito, ¿por qué se despierta? Para que la miren, ¿no? Y luego con un esposo, con unos problemas que tenía el hermano Tony, ¿verdad? De que, ¿cómo se llama? Esquizofrénico. Era de la que iba en el carro, y se bajaba y agarraba golpes a la gente. Y ella decía, me voy a morir. Y este hombre con mis 3 niños, tenía a su niño chiquito, ya son hombres ahorita. Y recuerdo que llegó a la iglesia. ¿Qué tiene usted, señor? Pues tengo cáncer, tengo 2 meses de vida. Recuerdo que ahí, ni siquiera en el altar, ahí en el lobby, Padre, bendice a esta mujer, sánala, Señor. Tú conoces su corazón. Una oración sencilla. Dije, hermana, vaya que le tomen una placa de nuevo y le revisen. Y él ni siquiera dijo, está loco este señor, ni que fuera médico, ni que fuera. ¿Qué? Ella fue y obedeció.
Le tomaron una placa, no tenía nada, se la lleva al doctor, el doctor dice, esta no es usted estaba invadida de cáncer. No, doctor, el mismo doctor fue, la llevó y la metió a la máquina para verificar que no tenía nada. Si nosotros aprendiéramos a activar nuestra fe, la gloria de Dios nos visita. En la intimidad de su hogar, Dios le visitaría a usted y a mí. Miraríamos su gloria porque las cosas más maravillosas se dan en la intimidad del hogar. Por eso Jesús le dio un consejo a aquella gente que él ministraba y le dijo: cuando ustedes oren, no sean como los fariseos hipócritas que aman el orar en las plazas y en las plataformas y en las iglesias o en las sinagogas. Tú cuando ores, ve y enciérrate. Y en el rincón de tu casa, dobla tus rodillas, ora en secreto, y mi Padre, que ve en secreto, te recompensará en público. Dios, hermano, lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Le doy testimonio para concluir. Cuando cerramos, nos salimos del teatro que teníamos, ¿se acuerdan? Ahí se manifestó la gloria de Dios en ese teatro. Cuando enferma mi esposa y que quedamos, ahora sí, bien mal con las finanzas, recuerdo que yo me fui a mi recámara y hablé con Dios. Y le dije: Señor, no tengo para pagar la renta de ese teatro. Glorifícate. Si tú, Señor, me das un pedacito de tierra para hacerle una casita a mi esposa y a mis hijas, yo te entrego este terreno que tengo en la mesa de batalla. Y oré al Señor. Yo lo que quería era un pedacito nada más para hacer una casa. Gracias a Dios sé trabajar esto. Yo iba a una casa y te entrego este terreno. Oré a Dios y a los 3 días nos estaban donando este terreno. No teníamos un peso para construir. Y empezamos a limpiar el terreno. Y empezamos a construir. Agarramos unos palitos allí, los partimos. Y empezamos a construir aquí, como pudimos. Y aquí estamos. Dios, hermanos, sigue siendo Dios. Si nosotros aprendiéramos a activar nuestra fe, aún saborearíamos las crisis que pasamos. En vez de estar sufriendo: ay, mi hijo, Señor, ay, mi madre, Señor, ay, mi trabajo, Señor. ¿Sabes qué diríamos? Señor, estoy pasando por esta crisis, pero yo sé que tú tienes el control y vas a hacer algo glorioso, algo maravilloso. Lo sé. Y usted tendría ese equilibrio, aunque esté el problema ahí, va a decir: Dios, de una u otra manera, tú vas a intervenir y me vas a ayudar y me vas a sacar victorioso, porque tú eres Dios y yo he aprendido a depender de ti. Amén. Aprendamos. Esta mujer activó su fe, no testimonió, simple y sencillamente le creyó a Dios. Hay gente que no activa su fe. En mi vida como ministro, como hombre de Dios, hemos mirado la gloria de Dios manifestada, pero usted tiene que activar su fe. Así que no importa qué problema usted esté atravesando, qué situación esté viviendo, eche su ansiedad en manos de Dios. Y si está pasando por alguna crisis, busque a la persona indicada. Siempre hay que buscar a la persona indicada. Pero sobre todo hay que aprender a tener dependencia de Dios. El Señor nos va a iluminar, nos va a ayudar y nos bendecirá. Ayudó a aquella mujer viuda, sigue ayudando el día de hoy a quienes se acercan. Si usted tiene el atino de dejar todo en manos de Dios, y claro, hacer su parte, pero Dios hará la suya. Echando toda ansiedad sobre Él se encarga.
Se pone de pie, por favor. ¿Por qué no hacemos una oración y le decimos, Señor,